¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí profe de vuelta. Espero que se entren bien. En el videito de hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para poder tener tu capa al máximo, incluyendo el nuevo método de subir los programas de los arquetipos sin tener que jugar un juego. Sin más preámbulos, vamos al rapidito al video. Aquí quiero que vean que mi jugador dice 65 de overall y tiene todos esos atributos. 99 de fildeo, 90 de brazo, 99 de reacción, 99 de speed, 93 de stealing, 100 de contacto contra derecho, 99 de contacto contra zurdo, power derecho 112 y power zurdo 112 y 79 de visión. Ellos varían, por ejemplo, uno de ellos tiene de contacto, tiene uno más que el otro porque en los atributos naturales todavía el contact versus left no lo tengo actualizado, o sea, maximizado. Que yo te lo voy a estar explicando cómo subir los atributos naturales y cómo subir los programas y cuál es el programa que tengo ahora, el arquetipo que tengo ahora mismo puesto, con los perks que tengo ahora mismo puesto, con los equipments que tengo ahora mismo puesto para que tú tengas exactamente este mismo pelotero. Primero, para saber cómo tenemos que subir a nuestro jugador desde lo más bajo y cuál arquetipo deben utilizar para tener el que yo tengo ahora mismo, se lo voy a mostrar aquí. Vamos a World Player, vamos a Loadout y quiero que vean el arquetipo que tengo es el mago. El mago es basado, no sé si me dice aquí, no me dice. Es basado en power, defensa y velocidad. Perks que tengo puesto es Power 3, Contact 5, Speed 1, Contact 6. ¿Cómo nosotros llegamos al mago? Sencillo. Tenemos que comenzar con el Slick Fielding. Le ponemos el Slick Fielding y vemos el programa. Aquí tenemos todas las misiones del programa, como pueden verlo. Ya yo las tengo maxeado, ya yo las hice, ya la mayoría las hice. Ya tengo el plata. Después del Slick Fielding, cogen el... Si no me equivoco, es el Sparking Slickster. Déjenme verificar. Este no es. Slugging Slickster. Este mismo es. Después cogen el Slugging Slickster y de ahí pues les va a salir el mago. Les van a salir dos, perdón. Les va a salir el mago y Iron Man. Y obviamente pues escogen el mago, lo suben ese programa también. Y les va a salir el mago. Y ya tienen el arquetipo y los perks pues ya los vieron al principio. Ahora, ¿cómo nosotros avanzamos en las misiones sin tener que jugar? En el video que yo les publiqué anteriormente era bien fácil, era simplemente simulándolo. Ahora hay que simplemente hacer un paso diferente y se los voy a estar mostrando. Primero tenemos que, en este caso yo voy a poner el mago, que me falta todavía subirle el programa aquí. Como pueden ver, no tengo nada subido aquí en el último programa. Tenemos 25 de 50. Lo que vamos a hacer es, entramos al juego, le damos Play Next, adelantamos todo, le damos Play Game, escogemos el Slick, el que queremos subir, el logro que queremos subir, entramos al juego, le damos Next Appearance, le damos al 0 para que avance, y en vez de darle End of the Game, esta vez le vamos a dar a Next Appearance. Le damos al 0 para que avance. Next Appearance. Le damos al 0 para que avance. Next Appearance. Le damos al 0 para que avance. Next Appearance. Le damos al 0. Y así siguen hasta que se acabe. No recuerdo cuántos era que se supone que tuviera. Le damos para atrás para ver si contó. Entramos. Verificamos el programa al cuadrado. Y no estoy seguro si nos contó. Disculpen, sí nos contó. Lo que pasa es que tuve que confirmar viendo el video otra vez, así que estoy bastante cansado últimamente. Si no les cuenta, lo que van a hacer es volver a Diamond Dynasty, lo ponen el jugador, entran a jugar contra la computadora, juegan una entrada o le dan un out, un turno al bateador, se salen y vuelven otra vez para acá, como les expliqué en el video pasado. Lo voy a explicar aquí también, por eso de tenerlo claro. Salimos completamente, vamos a Diamond Dynasty, vamos a Play. Tienen que asegurarse de que tienen en su squad, tienen que asegurarse de que tienen el cap. Si no lo tienen, no les va a contar. Vamos a Play, Single Player Mode, Play versus CPU. Ponemos lo que sea. Escogen cualquier bateador, cualquier parque, cualquier bateador. Y aquí le dan Start y entran al juego. Entran al juego, si quieren lo ponen primer bate. Entran al juego, le tocan o lo que sea y se salen del juego. Una vez él tenga un turno oficial, se salen del juego y vuelven y viran para Road to the Show y... ahí se supone que les empieza a contar. Si no les cuenta, me escriben en los comentarios y me dan saber en los comentarios para ver si les puedo ayudar con eso.
nada, básicamente lo que van a tener que seguir haciendo para subir el programa del arquetipo es simulando. Damos play game, cogemos lo mismo, pero en este caso, en vez de simular en end of the game, vamos a simular solamente el next appearance. Next appearance, le damos al 0 para que avance. Next appearance, le damos al 0. 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 Next appearance. Ok, ya terminó. Ustedes pueden darle a Play Next Game y seguir haciendo lo mismo por la serie y eso, sin problema. Volvemos otra vez a verificar aquí. El cuadrado. Y vemos que nos contó, tenemos 5. So, básicamente podemos seguir adelantándolo. No recomiendo que lo hagan. Como quiera, recomiendo que hagan misiones de Diamond Dynasty, ya sea jugando con la computadora o jugando con él en Diamond Dynasty. Porque en verdad estas misiones vas a estar mucho rato simulando, porque son put-outs, son asistencias, son extra bases, y eso son bien raras la vez que pasan en Road to the Show. Mayormente uno tiene más turnos y eso, y son bien difíciles. Y si van a hacerlo en Diamond Dynasty y quieren hacer los put-outs, lo que van a hacer es que lo van a poner como catcher. Lo ponen como catcher. ¿Por qué como catcher? Porque cada vez que hace un ponche le cuenta como un put-out al catcher. Lo ponen como catcher, no importa si está out of position. Y lo ponen en rookie y ponen el pitcher que más ponche. Y entonces así aseguran los ponches y eso son facilitos, son put-outs fáciles. Y son puntos fáciles para el programa. So, perfecto. Profe, ya sabemos cuál es el arquetipo que necesitamos. El del bronce, el plata y el oro. Y el diamante ya sabemos cuál es el que tenemos. ¿Cuáles son los equipment que tiene? Fácil, esto se los enseñamos rapidito. Estas son las gafas, el radar if pitch. Este es el compression sleeve. Este es el Legendary Call Retail Item. El Pro Baseball Wrist Wrap. Los Batting Gloves. Jordan Alpha RH Elite. El Batting Grip de Jackie Robinson. El bate, el más puntos que le dé, que en este caso es 8+8. No sé si hay otro mejor ahora mismo. Las medias de Jackie Robinson que se consiguen en el Conquest. Las zapatillas que te dan más velocidad y más steel. El Chin Guard. Yo no sé si este es el único Chin Guard que hay diamante. El guante, el más que les convenga a ustedes dependiendo de los atributos, pero si quieren tener exactamente lo como yo lo tengo, pues es el de Breckman. El Elbow Guard, no sé si hay otro diamante, no estoy seguro. Y es el Elite Batters Elbow Guard. Y ya de esto no le tengo nada. So, básicamente ya tenemos los equipamientos, ya tenemos los perks, ya tenemos el loadout, el arquetipo que necesitamos. Ahora, como quiera, no se maximiza a como yo tengo los atributos. ¿Por qué, gente? Porque hay que subir los atributos naturales del jugador. ¿Qué son los atributos naturales? El juego los conoce como los Ball Player Fundamentals. Básicamente, cada vez que nosotros estamos simulando a través de la temporada de Road to the Show, nos dan formas de entrenamiento al pelotero. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Aunque tú hagas las misiones para subir el programa en Diamond Dynasty y no lo hagas aquí en Road to the Show simulando, te recomiendo que vengas a Road to the Show y simules por ahí para abajo, y simules por ahí para abajo, y simules por ahí para abajo. Creo que te dan para entrenar una vez cada serie o una vez cada 2 series. A veces ha sido completamente random y no estoy muy seguro de exactamente qué es lo que determina que te dan un entrenamiento, pero sí, es bastante rapidito. Salimos, volvemos otra vez, entramos y aquí nos van a dar un entrenamiento. Entonces, siempre que puedan, siempre verifiquen todo. Batting cage, siempre verifiquen todo, y siempre que puedan subir el power, subanle el power, que el power es el más difícil para subir, y todos suben a 50. Como pueden ver, el speed mío ya está at current cap, que es 50. El base running aggressiveness está en 49, y si le doy aquí, pues ya lo subiría a 50. El drag bounty lo subiría a 32 si le doy a la X aquí. El plate discipline lo subiría a 44 si lo dejo aquí, le doy a la X aquí. El batting cage subiría el contacto más 1 porque ya los tengo todos maxeados. El plate vision subiría a 49, está en 49 pero subiría un poquito más. El plate discipline subiría a 44 y el contacto versus lo subiría a 50. Aquí siempre escojamos los más que nos convengan a nosotros. Usualmente yo recomiendo que siempre cojan power, contacto, visión y speed, obviamente. Y defensa y brazo cuando puedan. Entonces, las misiones no tienen que hacerlas, le dan skip y ya. Por eso, si tienen que obligatoriamente jugar el próximo.
traten de nunca esquipear ningún juego, ¿sabes? Tienen que entrar al juego y simularlo dentro del juego, porque si lo hacen fuera, no les va a contar. Siempre que puedan hacer esta misión, háganla. Yo no la voy a hacer ahora por cuestión del video, pero siempre que puedan hacerla, háganla. Seguimos simulando. Le podemos dar confirm en advance para seguir la serie, pero en verdad no lo quiero hacer por efectos del video. Eso es todo por el videito de cómo tener el pelotero como yo lo tengo así maxeado. Así que espero que haya contestado todas tus preguntas de qué equipment ponerle, qué tipo ponerle, qué perks ponerle, cómo subirle los atributos naturales. Si tienes alguna duda, déjame saberlo en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia o lo que sea, déjame también saberlo en los comentarios. Si te gustó este video y eres nuevo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Pongan la campanita que voy a seguir sacando videitos, gente. Los veo en el próximo video.